Sí, todo bien. ¿Estás, Acá, vos, mirando las noticias como ustedes. Así que... ¿Estás radicada en los Estados Unidos? ¿Estás ocasionalmente? No, sí, estoy viviendo ya hace 4 años por acá. Bueno, ¿estás siguiendo desde allá lo que pasa en la Argentina en términos económicos, naturalmente? Sí, la verdad que sí, porque es un tema que bueno, yo tengo toda mi familia allá, mis amigos allá, dentro de 2 semanas estoy yendo también de visita, así que es algo que como economista no puedo dejar de mirar, pero también como una persona que tiene su corazoncito y muchas raíces en la Argentina, obviamente que también hay una preocupación, ¿no?, con respecto a esto. Claro. ¿Y cómo se está viendo desde allá, por lo menos, toda la situación argentina en materia económica? Decíamos, ahora analizábamos esto, ¿no?, que se muestra como positivo, por lo menos acá desde algunos de los diarios oficialistas, esto de que Trump haya manifestado un apoyo al gobierno de Macri, una situación que se ha dado en otros contextos de la Argentina en crisis también con los presidentes de Estados Unidos. Mira, yo estoy en Nueva York, en Nueva York está, bueno, estoy en Brooklyn, enfrente justo donde yo vivo en Brooklyn, queda Manhattan, y dentro de Manhattan hay un sector muy especial que se llama Wall Street, que les debe sonar, por supuesto, que los carteles de sus calles dicen corazón financiero del mundo, ¿no? Esto, desde Wall Street, el que haya apoyo, ¿no?, de Donald Trump es bastante intrascendente. Lo único que le interesa a Wall Street hoy es si Argentina tiene un plan que le pueda permitir repagar toda la deuda que está teniendo. Es decir, a mí hay veces que me llama la atención, ¿no?, porque como se ponen uno tiende a pensar como piensa la política en Argentina, quién te apoya, quién no, quién te da la mano, quién va a estar atrás tuyo, como si fuera una cuestión de alianzas y de amistad y de no sé qué. Y los mercados tienen otra lógica completamente distinta. Los mercados están mirando rendimientos, capacidad de repago, riesgo, tasa de interés, digo, es otro plano lo que mira el mercado, como les gusta hablar tanto a nuestros gobernantes, ¿no? Los mercados, bueno, los mercados no están mirando si Donald Trump le dio la mano o no le dio la mano, están viendo cuál es la capacidad que tiene Argentina hoy de repagar su deuda, cuál es el plan que tiene Argentina para poder hacer esto, cuáles son los rendimientos y cuáles son los riesgos. O sea, la solvencia financiera, digamos, de la Argentina, sobre todo un país que se la pasa pidiendo plata. Ayer nos enteramos, por ejemplo, porque se hicieron los cálculos, por supuesto que muchos no lo dicen, pero que justamente como consecuencia de, digamos, la devaluación y naturalmente del incremento o del aumento de la deuda externa o de la deuda pública que ha tomado el Estado argentino, hoy por hoy estamos en un promedio del 90% del PBI. Es mucho. Mira, yo no miré el cálculo ese, no creo que sea tan elevado. Lo que sí es preocupante es que los pronósticos de crecimiento para este año Argentina son de caída de casi de más de 2,5 puntos, y para el año que viene el pronóstico es 0 crecimiento, con lo cual con eso en vista, digamos, es bastante pesada la carga de la deuda que uno que tiene que pagar. Al gobierno el cálculo lo hizo, para que más o menos lo chusmees después, Ismael Bermúdez, que no es justamente alguien que... Un amigo claro, exactamente, pero bueno, trabaja en diario, en Clarín, y que además escribe mucho sobre economía. Independientemente del perfil ideológico que tiene, que no es amigo de los cálculos, es algo que es bastante evidente, porque si decía, ¿no?, el gobierno le gusta mucho decir, bueno, esto es como una casa, al margen de que la metáfora es totalmente errada, el gobierno no es como una casa. Incluso si pensáramos como una casa, si vos te endeudás y no tenés trabajo, no tenés ingresos, no sé qué, bueno, es difícil que puedas repagar todo eso que te endeudes, es patear la deuda para adelante, ¿no?, que es lo que está pasando hoy. Entonces, hay un gran problema, porque además también Duhovne ha dicho y ha manifestado y el único camino es reducir el déficit fiscal, buscar el equilibrio fiscal. A ellos les gusta hablar con eufemismos. Nosotros ellos dicen cero. hay que profundizar la convergencia al equilibrio fiscal, te dicen ellos, ¿no? Que es la manera de no decirte, ¿no? Claro. Suena lindo. Sí, es lindo, suena poético, estamos convergiendo al equilibrio.
son cosas, yo estudié economía en la UBA y son formas de expresarse dentro de ciertos marcos teóricos. El problema es que esa convergencia tiene bastantes costos, ¿no? Esa convergencia, como ellos dicen, al equilibrio fiscal implica para muchas personas despidos, salarios, caída del poder adquisitivo, falta de empleo, precarización, cambiar la dieta y consumir comidas de peor calidad porque son más baratas y porque es lo que tengo a mano, no llegar a fin de mes, no acceder a determinados medicamentos para las personas más grandes, esa convergencia que ellos muestran no es una convergencia matemática y abstracta como si fuera una ecuación que uno resuelve en una hoja y un papel o en una calculadora, sino que en realidad es un cambio en la forma de vida de un montón de personas. Entonces, en ese sentido, el eufemismo de convergemos al equilibrio, en realidad para nosotros en la Argentina se traduce como ajuste, y esto lo hemos vivido, yo ahora estoy viviendo en Estados Unidos, pero en el 2001 me estaba recibiendo de economista y viví todo ese proceso también, impulsado en el marco de un acuerdo con el FMI. No estoy diciendo que sea como el 2001 exactamente, porque me parece que no es una buena comparación en términos de todo lo que pasó en 2001, pero sí en términos de los planes económicos. El camino del ajuste a las mayorías populares, no es un camino que le dé resultados muy interesantes ni muy auspiciosos, para el futuro. Mercedes. Perdóname, Valen, pero Sí, tiene sí, que ver con esto, ya te dejo. Sí. Me interesaría hablar contigo. A ver, yo no es que quiero generar la idea de que es igual al 2001, pero se habla mucho sobre eso en la Argentina, y la verdad es que vos, que sos economista, seguramente podrás ilustrarnos mejor que lo que puedo decir yo, que de economista tengo lo que de físico nuclear. Pero entiendo que el problema de la Argentina en el 2001, y lo hablé con gente que trabajó en aquel entonces, lo he dicho acá, incluso con el propio Remes-Lenikov, era también una crisis de pago externo. La Argentina no podía pagar lo que debía. Es cierto que se debía más, en aquel entonces el porcentaje de deuda sobre PBI era del 150%, pero ¿hay alguna similitud en términos de las dificultades financieras que hacen insolvente a la Argentina? Sí, hay algunas similitudes, pero también por suerte hay muchas diferencias. Nosotros en el 2001 estábamos frente a, en términos del tejido de social y productivo, nosotros en el 2001 estábamos con una sociedad en la cual más de la mitad de la población estaba bajo la línea de pobreza, la tasa de desempleo estaba arriba del 25%, la de desempleo abierto era mucho más alta todavía, y eso te marca una situación muy diferente. Hoy todavía, por suerte, la tasa de desempleo está llegando apenas a los 2 dígitos, o sea, está por debajo del 10%, los niveles de pobreza son altos, pero no son tan altos como en el 2001, y eso de alguna manera te da también una amortiguación diferente, porque no es lo mismo estar en esta situación con la mitad de las personas que no alcanzan a comer, ¿no? Al margen de eso también tenemos otra serie de pactos. En ese momento nosotros después del 2001 tuvimos una década y media entera de precios favorables en el sector agroexportador, que dieron un margen también, un colchón para que se puedan reactivar y mejorar un montón de la industria, de la agroindustria, etcétera, que hoy están saliendo beneficiadas con esta devaluación también. Hay muchas otras cosas que son diferentes. Si bien la restricción externa, como le decimos en términos técnicos, ¿no?, los economistas, a esta situación en la cual vemos que hay un rojo muy grande en la balanza comercial, que se ve porque se importa más de lo que se exporta, y esto significa que no entran los dólares suficientes al país, y que esto se traduce en esta necesidad de deuda y esta liquidación de reservas que vemos diariamente, porque no entran los dólares suficientes para toda la demanda de dólares que hay. No está en la misma situación en la que estaba antes. Y también el sistema financiero argentino, el sistema financiero después del 2001, primero que se cayeron muchos bancos, se dio un proceso de fusiones muy grande, y también cambió mucho las normas en las que funciona el sistema financiero. Fíjate que una de las últimas medidas que hizo Caputo fue aumentar más todavía los encajes bancarios. Y esto te da un respaldo diferente y hace menos frágil, por decirlo de alguna manera, la respuesta que tiene el sistema financiero de conjunto a una eventual corrida. Es decir, si la gente va corriendo a sacar los depósitos, nunca está al 100% de los depósitos, porque se supone que si vos depositas 100 pesos, el banco está prestando hoy
69 de cada 100 pesos, porque los encajes te obligan a tener 30 en el banco, pero en esa época los encajes estaban por debajo del 10, entonces digo, hay un montón de cosas que por suerte se han cambiado, no solamente fue la crisis del 2001 en Argentina, antes había sido el 95 el efecto tequila, se llamó, que fue una gran crisis en México, luego de eso vino la crisis internacional en el 2008, las regulaciones en el sistema financiero por suerte han evolucionado, y podemos decir que hoy no estamos en una situación de tanta fragilidad. Claro, aprendieron los bancos también. Sí, lo que no significa que no pueda haber un problema, ¿no? Lo que quiero decir es que estamos mejor que en ese entonces, claro, y que hay algunos aprendizajes que se han podido llevar adelante. Claro. Mercedes, ¿cómo estás? Valentina Cañé que te saluda. Hola, Valentina. Llama la atención la situación económica argentina y en Estados Unidos. Vos hablabas de que obviamente a los mercados lo único que les interesa o les importa es la solvencia financiera que podamos llegar a tener. Pero a nivel social mediático, ¿cómo se ve esta situación nuestra? Mira, salen bastantes notas. Yo estos días, yo leo en general, regularmente leo los diarios de acá y me llama la atención porque aparecen muchas notas, pero en general salen en la parte de mercado, no en la parte de sociales o qué sé yo, ¿no? Es como la lectura es más de la lectura de los mercados y en general vas con la categoría de mercados emergentes, que es donde entró también el caso de la lira turca hace un par de semanas. Sí. Entonces, todavía no está en la sección de, algún asunto de interés, ¿no?, más general o una preocupación acerca de cómo está el pueblo argentino. Por ahora es una preocupación del mercado y aparece en esa sección. Aparece en el Wall Street Journal, aparece en el New York Times, aparece en The Economist, en algunas cosas, pero todavía muy orientado hacia la cuestión financiera y la crisis de la deuda, digamos, ¿no? ¿Y aparece más Argentina que otros países latinoamericanos en este último tiempo? Hoy sí, por la cuestión esta, pero también aparece Brasil, México, están empezando a aparecer un poquito más también, y es algo que, es decir, en Estados Unidos se dio una situación que desde el 2008, que fue la gran crisis de las hipotecas en Estados Unidos, que dio lugar a una de las crisis más grandes que tuvimos en los últimos 100 años, es la primera vez este año que se recupera la economía y está en los niveles del 2008, ¿no?, en Estados Unidos. Y esto es lo que hizo que la Fed, el Banco Central de acá, por decirlo de algún modo, empiece a subir la tasa de interés. Cuando la Fed sube la tasa de interés, lo que está haciendo de alguna manera es hacer que sus activos financieros sean más atractivos para cualquier persona que quiera especular. Durante los últimos 10 años, como las tasas de la Fed no eran tan atractivas, lo que hacían los especuladores era ir a los mercados emergentes, que son estos, Turquía, Argentina entró hace poco, pero igual está ahí, está México, está Brasil, están algunos países como Pakistán. En esos mercados emergentes vos tenés que las tasas de interés, los rendimientos son interesantes porque hay más riesgo, obviamente, ¿no? Pero dado que no tenías un activo seguro en dólares con mucho rendimiento, te pasás a algunos que son un poco más riesgosos. Eso es como piensan los especuladores. Ahora, cuando Estados Unidos sube la tasa de interés y aparece como una opción mucho más segura, más atractiva, y encima en dólares y no en pesos, que quién sabe cuánto te van a dar, entonces obviamente funciona como una aspiradora, digamos, de dinero de todas esas especulaciones que están en los mercados emergentes, y por eso empiezan a aparecer estos problemas como el de la lira turca y el de Argentina también en ese marco, y se espera, de hecho es lo que aparece en las tapas, vos que me preguntabas recién, Valentina, si aparecen otros países, aparecen muchos otros países latinoamericanos que están también con esta situación de que tienen bastantes recursos financieros invertidos en algunos activos de sus respectivos países, que probablemente se empiecen a ir cuando vean alguna mínima señal de que algo no va bien. Mercedes, no te queremos sacar mucho más tiempo, pero preguntarte por la economía feminista, así se titula tu libro, Cómo construir una sociedad igualitaria sin perder el glamour. Me interesa ese concepto de economía feminista, ¿cómo sería? Nosotros, ponerle, por ejemplo, hablando de esto, ¿no? Nosotros estamos hablando de que el año que viene la actividad económica, ¿no?, que este año va a caer casi 3 puntos y el año que viene la Argentina no va a crecer. En este marco las mujeres son siempre las que se llevan la peor parte. ¿Por qué? Porque las mujeres son, entre las personas de menores ingresos, son 7 de cada 10 de las personas que menos ganan en el país son mujeres.
tienen los niveles de precarización laboral más altos, y el promedio es de 33, las mujeres están en 38, 39. Las mujeres menores de 29 años triplican las tasas de desempleo en nuestro país. Entonces digo, si vos pensás que son las más pobres, las más precarizadas, las que sufren más el desempleo, obviamente una crisis, una caída de la actividad que impacta sobre el empleo, sobre la producción, etcétera, les pega más a las mujeres por ese lado. Y por otro lado, que es también el concepto fundamental de la economía feminista, es que las mujeres están a cargo de la mayor parte de los trabajos no pagos, que son todas las tareas del hogar, el cuidado de los niños, de las personas mayores de los hogares. Sí. Y eso también, cuando vos recortás en presupuesto en educación o en salud, como está pasando ahora, que están absorbiendo ministerios, reestructurando, y eso obviamente va a impactar en menores partidas presupuestarias. Bueno, eso también lo observan las mujeres, porque cuando hay los niños no tienen doble escolaridad o un club para ir, o los centros de salud tienen menores horarios de atención y tenés que hacer un turno y esperar en una guardia mucho más tiempo, son las mujeres las que ocupan esas horas, digamos, sobre las que recaen esas horas que no se proveen en los servicios públicos. Entonces ahí, por ejemplo, tenés una parte de cómo analizaríamos desde la economía feminista la crisis. Claro, claro. Bueno, debe ser muy interesante para leer y adentrarnos más en ese concepto y en tantos otros, ¿no? Que están seguramente incluidos en tu libro, porque también escribiste otro que se llama El futuro feminista. Participaste ahí, ¿no? Sí, participé ahí, es una gran incógnita, ¿no? Es una pregunta el título del libro. Sí, yo los invito a leer. Bueno, igualmente Argentina siempre invita a leer cosas de economía. No hay que tenerle miedo ni a la economía ni a la economía feminista. Lo que sí hay que saber elegir bien a quién uno lee, porque también sabemos que hay gente que está escribiendo también buscando determinadas reacciones y con lecturas que no se condicen con la realidad. Entonces me parece que vale la pena siempre buscar alternativas. Hay mucha gente que está escribiendo y está produciendo cosas interesantes. Muy bien, Mercedes, gracias por charlar con nosotros, muy amable por tomarte unos minutos.